por encima de mí a un avión surcando el cielo azul. Lo puedo recordar muy claramente hoy, carente de una buena razón. Aquella noche vi como mis lágrimas se resbalaban por mi falta de poder. Quiero más fuerte ser, quiero encontrar valor para mis sueños nunca perder. Aunque un cruel destino se comience a mover y su oscuridad se muestre en mi camino, no hay que retroceder. Por tan solo un momento calmo mi respiración para olvidarme de lo que me nubla el corazón. Alguien me canta una canción para decirme que avanzo sin importar la distancia. Lo dice tan fuerte que no sé qué hacer. Solo sé que ver tus lágrimas no quiero. Voy a crear con mi voz de sonrisa. Yo seré el héroe que te protegerá. Caminando con tu señal de paz debes continuar tu historia. El sujeto sentado sobre una gran plataforma de roca natural sosteniendo un biwa, tocó sus cuerdas e hizo que sus sombras estrellaran a sus rehenes en la pared de roca, haciendo que Mikoshi y Yukata gritaran de dolor, quedando inconscientes. La persona es un joven de unos 20 años, calvo asemejando ser algún tipo de monje con ojos marrones y una larga cicatriz horizontal en el centro de su cara. Lleva un atuendo de monje azul sin mangas y con cuello blanco, además lleva una gran banda azul claro atada en su hombro izquierdo y que cubre su atuendo, en la cual se encuentra su banda ninja de Tsunagakure. Asimismo carga un biwa atado con una tela blanca y un rosario de color rojo en su muñeca. Cobarde, gritó Matsuri y estuvo a punto de lanzarse al ataque si no fuera porque Gaara no dejó que saliera de la protección que le daba su cuerpo frente a ella. ¿Qué es lo que pretendes?, preguntó Gaara viendo al sujeto sentado en posición de loto sobre la formación rocosa. El monje ya no dijo nada, la tonada que tocaba cambió y se descubrió la parte superior de su cuerpo, mostrando un tatuaje en su pecho que asemejaban ser unas inscripciones a lo largo de su cuerpo. Tocó 2 notas más y se disolvió su tatuaje creando cadenas de chakra plateadas que terminaban en una afilada punta. Gaara al ver que decenas de cadenas se aproximaba a ellos levantó muros de arena pero llegaban en todas direcciones por lo que una terminó superando su defensa atravesando el hombro de Matsuri. Matsuri, gritó Gaara y la arena se convirtió en una mano gigante que aventó a Matsuri lejos, haciendo que en el proceso la cadena que atravesaba de lado a lado el cuerpo del adolescente dejara un enorme orificio sangrante. ¿Te encuentras? Ya no pudo terminar de preguntar Gaara al ser alcanzado por una cadena en el estómago. Lo raro que a pesar que la cadena avanzó mucho dentro de su cuerpo, no lo atravesó como a la castaña. Gaara-sama, gritó Matsuri sintiéndose mal que por su culpa lo hirieran. Vete de aquí, gritó Gaara para que su alumna se pusiera a salvo, pero, intentó contradecir, es una orden, gritó el pelirrojo como un ultimátum. Está bien, obedeció la genin, pero volveré con ayuda, pensó antes de empezar a correr. ¿Creen que voy a permitir que haya testigos?, gritó el atacante y de nuevo sonó una nueva tonada, haciendo que una cadena se dirigiera a la nuca de la genin. La decapitación de la joven fue interrumpida gracias a que Gaara ocupó las últimas reservas de energía que le quedaban para hacer un muro que frenó a la cadena haciendo que Matsuri lograra escapar. Después me encargaré de ella, dijo y la tonada empezó a cambiar de nuevo. Gaara sentía que sus energías lo abandonaban y lo extraño era que su estómago pero no sangraba ni era atravesado. Chakra, pensó al ver que un chakra empezó a escapar de su cuerpo absorbido por las cadenas. Dorado. Está tras el Ichibi. La cadena se detuvo cuando logró llegar hasta donde se encontraba el Ichibi dentro del cuerpo de Gaara, y era notorio porque la cantidad de chakra dorado aumentó considerablemente. Grito de dolor cuando la cadena empezó a jalar a la bestia de su interior. El dolor no sería muy diferente al que sentiría cualquier persona a quien le estuvieran arrancando el esqueleto. El Ichibi también debió sentir un dolor similar porque en un intento desesperado por romper las cadenas de chakra liberó una considerable cantidad de su chakra demoníaco por la abertura que ocasionó la cadena en su sello, creando una columna de chakra dorado en medio del desierto. Es por aquí, gritó F al sentir la enorme descarga de energía que ella conocía muy bien. Espérame, gritó Tenten al ser dejada atrás. La castaña tardó un poco en llegar donde se encontraba su reciente amiga, y lo último que esperó ver era que estuviera en medio de una pelea del Kazekage con F como apoyo en contra de un sujeto que parecía ni sudar al enfrentarse a esos dos. Vete de aquí, es muy F lo
intentaba ayudar, no, gritó la niña, no voy a dejar que nadie que sepa lo que he sufrido yo sea herido frente de mis ojos. La tonada cambió y una cadena empezó a perseguir a F, para atravesarle el corazón. Para asombro de Tenten y de su atacante, a la niña le aparecieron alas cerca de su espalda baja, con lo que pudo volar para esquivar el primer ataque. La tonada volvió a cambiar y la cadena persiguió a la peliverde por el cielo, casi atravesándola en la espalda. Tenten le costaba entender lo que estaba viendo, pero sabía que tenía que ayudar a F y al Kazekage, por lo que sacó uno de sus rollos, y de él salieron 3 Fumashiruken. Estos en particular eran unos con hojas delgadas y sumamente afiladas que se podían juntar en una sola hoja para su fácil transportación. Desplegando uno para que sus 4 cuchillas de unos 50 centímetros formaran la estrella ninja, lo lanzó para cortar la cadena que estaba a punto de atravesar a la niña. Tenemos un invitado no deseado, dijo el hombre al ver cómo su cadena era desviada por el arma de Tenten. No quiero recurrir a técnicas tan bajas como esta, pero no tengo mucho tiempo para terminar mi labor. La tonada de nuevo cambió y las sombras, que todavía sostenían a los genin inconscientes, movieron las cabezas de sus cautivos de tal forma que estos dejaran expuesto su cuello, y después 2 cadenas se posicionaron a centímetros de ellos para atravesarlos. Es mejor que se queden quietos y se muestren de una vez, terminó de decir esperando una respuesta. F reconoció a los 2 chicos inconscientes como 2 de las 3 personas que había rescatado minutos antes, y Tenten los recordó como los que se habían acercado a Karin 3 días atrás. La castaña de Chunguitos se encontraba oculta detrás de una de las rocas gigantes del lugar. Tiró las 2 armas que le quedaban y salió con las manos arriba. F dejó de volar y se posicionó cerca de Gaara antes que Tenten o F pudieran reaccionar. 2 cadenas se dirigieron a atravesar sus respectivos cuerpos. La tormenta de arena se había dispersado desde hacía unos minutos, pero Neji tenía una ansiedad creciente en su cabeza. Nunca antes se había sentido de esa forma, y no encontrar a Tenten no ayudaba en su condición. Se sentía culpable por no haberla confrontado y saber mejor por qué se comportaba de esa manera. ¿Qué tiene que ver cómo trato a Uzumaki-san? Se preguntaba al recordar por qué se enojó la castaña el día anterior. Los minutos pasaban y la sensación de que si no la encontraban en ese momento ya no la volverían a ver crecía cada vez más. Su mente estaba pensando en 1000 cosas cuando sus ojos, con ayuda de Byakugan, lograron ver a la distancia un destello rojizo. ¡Demonios!, pensó, y su mandíbula se tensó. Corrió a toda velocidad, seguido muy de cerca por Lee, que misteriosamente no había dicho nada desde que reanudaron la búsqueda. Los temores de Neji cada vez se hacían más grandes al ver que el destello era un charco de sangre debajo de un cuerpo, de una muchacha para ser preciso. Su mente entró en tal estado de pánico nunca antes sentido por él, que no pensó nunca en cerciorarse a la distancia con su Byakugan en que si era su compañera o no. No es Tenten, murmuró aliviado cuando se acercó lo suficiente. Dudó un momento, pero al ver que todavía respiraba con dificultad, decidió ayudarla y posponer unos minutos la búsqueda de su compañera. Por favor, ayuden a Gaara-sama, decía una adolescente. Neji vio con preocupación la cantidad de sangre perdida y el tipo de herida que tenía en el hombro. Él sabía mejor que nadie que un tipo de herida así podía ser curada si se atendía a tiempo. A pesar que nadie le quiso decir el tipo de tratamiento que le dieron a él, si le enseñaron algo que podía ayudarlos en esos momentos. Esto te va a doler mucho, advirtió Neji, solo aguanta. Primero le dio una píldora de soldado para reponer la sangre y chakra perdida. Cuando sucedió el primer aumento de sangre, su hombro parecía una manguera de agua roja. Sin perder tiempo, tomó una venda y la introdujo en la herida para crear una barrera interna. Después vendó fuertemente para que no saliera más sangre. Después de unos segundos y mucho dolor para la castaña, lograron aumentar su esperanza de vida hasta llegar a la torre central o encontrar a Sakura o Ino, que eran las 2 únicas médicos que sabía estaban presentando el examen. Gracias, dijo Matsuri pálida por el dolor y muy débil. Ahora ayúdenme a salvar a Gaara-sama, pidió mientras se levantaba. ¿Gaara-sama? ¿El Kazekage? Preguntó Neji dudando de aplazar más su búsqueda. Sí, está siendo atacado, sus piernas estaban muy débiles haciendo que cayera de nuevo al suelo. Tenemos que ayudarlos, terminó Matsuri. ¿Ayudarlos? Preguntóle, si también tiene a Yukata y Mikoshi, dijo Matsuri mientras se levantaba de nuevo. Son mis compañeros de equipo. Pero es que nosotros, Neji se sentía como basura con tan solo pensar en dejarla a su suerte, pero no podía ignorar a Tenten tampoco.
Si no piensan ayudarme está bien, gritó Matsuri, yo regresaré a ayudarlos sola. Tambaleó y estuvo a punto de caer de nuevo. El Iga la logró atrapar antes de que cayera al piso. Se quedó viendo a Lee con una cara indescifrable para todos, pero el pelinegro sabía lo que él pensaba porque sentía lo mismo. Lee solo levantando los hombros dándole la decisión final de qué hacer a Neji. Está bien, te ayudaremos, dijo Neji con pesar. Lee, cárgala, no la podemos dejar aquí. Matsuri no dijo nada, no tenía cabeza para otra cosa que no fuera salvar a su maestro. Tenten solo resiste hasta que podamos volverte a buscar, pensó Neji mientras seguían el rastro que dejó la genin con su propia sangre en su búsqueda de ayuda. No sentía nada. Su mente se había desconectado completamente de su cuerpo por unos segundos, en lo que procesaba qué ocurrió. Primero sintió que sus piernas estaban mojadas, no solo eso, seguía cayendo un líquido por ellas, después pudo sentir que el mismo líquido escurría por su estómago antes de pasar a sus piernas y formar un pequeño charco en sus pies. Bajó la mirada y pudo ver que su camiseta blanca ahora era de un rojo intenso. Por instinto movió sus manos para tocarla, algo no estaba bien con eso. Ahí fue que notó la cadena que salía debajo de su pecho izquierdo poco antes de donde terminaban sus costillas. Fue en ese momento que se acordó que pasó. El ataque que recibió le perforó un pulmón, quedando a casi nada de también perforarle el corazón. Tal vez no la mató, pero sí la dejó clavada a la roca que estaba a sus espaldas en el momento del ataque. Gaara estaba furioso pero no podía hacer nada. El shinobi que los atacaba todavía tenía como rehenes a sus genin sin daño alguno. Eso no podía decirse de las dos kunoichis. Vio como F sufría un dolor similar al suyo mientras también le arrancaban a su bestia con cola. Después observó como una kunoichi de Konoha estaba desangrándose a unos metros de distancia. Phtón. Daitopa, elemento viento. Gran penetración, se escuchó gritar a Naruto. Katon. Kaki no Jutsu, elemento fuego. Jutsu, gran bola de fuego. Esta vez grito y mata. Los dos ataques se combinaron en el aire y crearon una enorme marejada de fuego, envolviendo por completo al monje que solo pudo dar 3 tonadas de su biwa inmediatamente. Cuando las dos técnicas chocaron con la fuerza 10 veces mayor a un ataque normal tipo Katon, 3 cadenas de chakra regresaron a su dueño, quitando momentáneamente el peligro que tenían cerca de su cuello los dos genin de Suna, pero dejando a Tenten tirada en el suelo con una enorme herida. A pesar de que las cadenas de Gaara y F seguían en su sitio, el dolor se fue y sus fuerzas regresaron un poco. F, al ver que Tenten estaba en el suelo, generó delgados hilos como la seda hechos de chakra y la jaló junto a ellos. Estaba a punto de continuar con su plan cuando Tenten la detuvo. ¿Puedes volver a hacer tus hilos?, preguntó Tenten muy débil. Sí, contestó la peliverde sin saber el motivo de la pregunta. Tenten no dijo más, con trabajos se levantó y apuntó uno de sus pergaminos con kunais sellados. Antes que Gaara se pudiera quejar por apuntarlos a sus genin, ella los lanzó todos creando una línea recta al clavarse a centímetros de la cabeza de los adolescentes, destruyendo una fina línea negra que conectaba las sombras con su creador. Tenten cayó al suelo inconsciente al mismo tiempo que los dos genin prisioneros eran liberados de las sombras. F, antes de perder esa oportunidad, entendió a lo que se refería su nueva amiga y de la misma forma jaló a los genin junto a Tenten, y esta ocasión terminó de realizar su plan al hacer un enorme capullo protegiéndose así y ella, los 3 genin en el piso. ¿Y a Gaara, puedes ayudarla?, preguntó Gaara al ver que tenía una grave herida en su pecho. F, de nuevo creó muchos filamentos que detuvieron el sangrado. Lo siento, es todo lo que puedo hacer, dijo triste al ver inconsciente a Tenten en el suelo fuera del capullo. Naruto y Hinata no podían creer que el shinobi lograra sobrevivir a sus 2 ataques simultáneos. Se veía que estaba dentro de una barrera creada con 4 pilares negros a su alrededor. Rasengan, gritaron los dos Uzumaki, se impactaron en las paredes parecidas a un cristal. Los ataques al estrellarse en contra de las paredes de la barrera explotaron, pero al disiparse el humo nada había cambiado. ¿Alguna idea?, preguntó Naruto a su hermana al ver que ningún ataque lo afectaba. No, contestó pensando en sus posibilidades. Ellos se adelantaron alrededor de 20 minutos a sus maestros y capitán. Al sentir la energía proveniente de Gaara, podemos solo esperar por más ayuda, sugirió Naruto. El hombre dentro de la caja frunció el ceño y empezó de nuevo a tocar una tonada con su biwa. De nuevo empezó a jalar a los 2 bijos que tenía atrapados, que gracias al capullo el proceso era mucho más lento. Mientras otras 2 cadenas intentaban acabar con la vida de los 2 nuevos adversarios, Naruto creó un clon y lo ocupó como trampolín. Ya en el aire ocupó un segundo clon para alejarse de la cadena.
Hinata también creó un clon y entrelazó sus manos con su copia, la cual la catapultó lejos de la segunda cadena. Al ir al lado contrario de donde se dirija esta, Naruto cayó detrás del sujeto sobre la plataforma de piedra a unos 30 metros de distancia. Hinata cayó frente a él, a unos metros del capullo. Es él quien nos atacó, dijo bajo Matsuri escondiéndose detrás de la misma roca que ocupó Tenten minutos antes. ¿Y dónde está ese extraño capullo? Es donde se encontraba Gaara-sama. Está bien, quédate aquí y no te muevas, le ordenó Neji. Ayúdame, le pidió a su compañero. Hay que entrar ahí dentro. Un equipamiento ninja abandonado le llamó la atención. ¿Son de tu equipo?, preguntó Neji al recuperar dos Fmashuriken similares a las que su compañera de equipo le gustaba ocupar. La chica negó con la cabeza, ya algo adormilada por el dolor y la pérdida de sangre. Neji sintió algo extraño en el estómago al ver que a unos metros se encontraba un gran charco de sangre. Ignorando y pensando que desplegó las 4 hojas de un Fmashuriken y lo hizo girar rápidamente en su mano para poder cortar los hilos de chakra, también infundiendo las hojas de su arma con su propio chakra. 2 cortes bastaron para crear una entrada por donde podían pasar fácilmente una persona. Por donde entró sin dudar Neji. Tenten en uno de los momentos que estaba consciente pudo escuchar la voz de Neji. Neji. Se parece a su voz pero parece asustado. Neji nunca se asusta, pensaba Tenten mientras se sentía flotar en un infinito negro. Hinata, volvió a escuchar la misma voz. Hinata. ¿Qué tiene que hacer aquí?, pensó enojada al sentir que de nuevo la peli negra sacaba otra faceta desconocida de Neji. Tenten, con el enojo producto de los celos que sintió, logró despertar y ver entre imágenes borrosas la cara de Neji, que ya estaba intentando atender sus heridas. Neji seguía pareciendo el témpano de hielo de siempre, a excepción de quien lo conocía sabía que él no gritaba y que sus ojos denotaban un miedo nunca antes vistos. Neji, murmuró Tenten muy bajo y una lágrima de felicidad salió de sus ojos color chocolate al percatarse que esa faceta de miedo que nunca nadie más había logrado tener de él era por ella. La preocupación que Neji sentía era por su seguridad, y aunque sonara egoísta eso la alegraba en gran medida. Neji estaba pálido e internamente estaba en pánico. Sentía que volvía a esa noche donde vio por última vez salir a su padre por la puerta de la mansión principal. Naruto y Hinata, demostrando su coordinación milimétrica, lograban acertar y esquivar los ataques de su adversario, pero no lograban derribar la barrera. Al final lanzaron 3 kunais al mismo no jutsu, clon de sombras. Los 6 kunais se convirtieron en 1000, deteniendo momentáneamente las 2 cadenas que servían como arma a su enemigo. Hinata escuchó mucho ruido detrás suyo. Ella ya se había dado cuenta de la presencia de Neji por lo que le sorprendió que Neji estuviera haciendo más ruido del necesario. El tiempo que estuvo intentando averiguar qué sucedía detrás suyo fue suficiente para que la cadena regresara al ataque sin que Hinata pudiera hacer nada para defenderse. No lo permitiré. Apareció cuando la cadena estuvo a centímetro de atravesar la frente de Hinata y con una patata la hizo estrellarse en una roca lejana. Gracias, agradeció Hinata que la salvaran. Neji necesita tu ayuda dentro de esa cosa, yo me quedaré a distraerlo, informó Sí, contestó Hinata. No lo pensó mucho, si Neji la necesitaba era porque algo grave había pasado. Por lo que empezó su recorrido a encontrarse con el Neji. No esperó a que Hinata llegara, ya había empezado a preparar a Tenten para los primeros auxilios al quitarle su ya inservible ropa dejándola en ropa interior. Con una venda empezó a limpiar la sangre de su cuerpo para saber la magnitud de la herida. Iga-san, ¿qué sucede? Hinata entró corriendo al lugar. Tenten está herida, hazte cargo, casi ordenó Neji. Hinata palideció y sus ojos empezaron a brillar con un tono rojizo. Alguien había lastimado a una persona importante para ella. Gaara solo observaba al recién llegado de Konoha. Al parecer él y la chica herida tenían algo más que solo amistad, pero le daba curiosidad lo frío que estaba actuando. Cualquiera se derrumbaría con semejante escena si era la víctima una persona importante. Él mismo sabía que si veía en la misma situación a cualquiera de sus hermanos el Ichibi no tardaría ni un segundo en salir, pero el castaño frente a él no perdió el control, se veía preocupado y hacía todo lo que estaba a su alcance para que la genin no muriera. Todo lo pensaba antes de dar un paso en falso. Neji gruñó de frustración al darse cuenta que por Tenten ya no había nada que él pudiera hacer y solo podía confiar que Hinata la lograra salvar. Byakugan, activó su jutsu.
Decidió hacer algo productivo y ver que eran las cadenas que atravesaban al Kazekage y a la niña de Taki. Es muy raro, las cadenas se adhirieron a un punto de chakra, dijo en voz alta Neji. Lo que no dijo era que veía dos colores de chakra que nunca antes había observado. ¿Los puedes quitar? Preguntó en tono neutro Gaara. Lo puedo intentar, respondió el Iga. Puede que duela. Gaara asintió en señal de que podía continuar. Neji se concentró y dio un golpe de su Hiken destinado a cerrar el punto de chakra donde la cadena se anclaba a Gaara. Funcionó, mencionó Fu al ver cómo la punta filosa salía rápidamente del cuerpo del pelirrojo, y por efecto de la fuerza que se ejercía desde el otro extremo de la cadena, esta salió disparada fuera del capullo hacia su origen. Hinata, ajena a lo logrado por Neji, se acercó con paso mecánico a su amiga. Tenten se veía pálida y su respiración cada vez era más débil. Se arrodilló y unas lágrimas salieron de sus rojos ojos. Empezó el diagnóstico dándose cuenta que el pulmón y las costillas estaban atravesados de lado a lado. Maldición, ¿por qué no está aquí Sakura? Pensó en pánico Hinata, mientras más lágrimas salían de sus ojos. Mi control de chakra no es tan bueno. Ella podía curar cualquier traumatismo, pero algo tan delicado como regenerar un órgano tan complejo como el pulmón humano, nunca lo había logrado hacer sola. Ella y Sakura lograron hacer una buena combinación en el hospital, y cuando se encontraban en casos así habían hecho una especie de trato silencioso, donde ella se encargaba de administrar el chakra y Sakura de controlarlo para hacer la regeneración celular fuera como era debido. Tenten, no te mueras, murmuró Hinata, mientras unas lágrimas caían en el pecho de la castaña. Empezó a aplicar su verde chakra a su compañera. Por favor aparece, pensaba una y otra vez. Rogaba que su misterioso poder la ayudara a ver lo que estaba pasando dentro del cuerpo de la castaña. No confiaba de lo que podía sentir a través de sus manos. Neji veía con horror cómo Hinata estaba llorando por la condición de su compañera, de su amiga. Tenten, chilló en pánico Hinata. La castaña empezó a temblar y su cuerpo tenía espasmos incontrolables. Hinata se quedó en blanco, solo viendo cómo el cuerpo de su amiga se apagaba poco a poco. Dentro del capullo se escuchó el eco de un golpe. Neji abofeteó a Hinata tan fuerte que la hizo sentar en el piso. Gaara y F solo se quedaron de piedra viendo qué iba a suceder. Demuéstrame que no eres esa niña idiota y asustadizas que odié tanto en el pasado. Neji tenía los puños cerrados tan fuerte que temblaban en un intento de no golpear más a Hinata con toda su fuerza. Demuéstrame que por esto mi padre se sacrificó. Demuéstrame que este es el momento, que el destino te está dando la oportunidad de darme una respuesta. La voz de Neji estaba llena de mientras Tenten tenía otro espasmo por todo el cuerpo. Deja de lamentarte y confía en tus habilidades. No por nada eres una de las mejores médicos en el hospital. No por nada eres discípula de Tsunade-sama, la mejor médico ninja del mundo. Terminó gritando. Hinata salió del shock inicial del golpe y escuchó atentamente las palabras de Neji. Tienes razón, ella no va a morir aquí mientras esté yo, susurró Hinata. De nuevo se arrodilló cerca de Tenten y le infundió una gran cantidad de chakra verde en su cuerpo, logrando así que Tenten dejara de convulsionar. Después cerró los ojos y se concentró todo lo que pudo en sentir la información que llegaba de sus manos. Poco a poco el órgano se empezó a cerrar. Tenten era afortunada. Hinata era una de las pocas personas que tenía una reserva de chakra tan grande que podía reparar su cuerpo en tan lamentables condiciones. Logró cerrar el agujero que tenía el pulmón y este empezó a funcionar de nuevo. Después el hueso y músculo restante se reparaban. Neji se quedó un instante observando cómo poco a poco la herida de su compañera se cerraba. Regresando a la realidad cuando escuchó otra explosión como resultado de alguna técnica lanzada por Naruto. Ole más tranquilo después de ver que Hinata estaba haciendo bien su trabajo gracias a su Byakugan. Regresó a su labor previa. ¿Lista? Le preguntó a la shinobi de Taki. Siempre, gritó alegre F haciendo el mismo procedimiento. Cerró el punto de chakra donde la cadena se encontraba y segundos después ya había sido jalada al exterior. Naruto se estaba quedando sin ideas. El fastidioso sujeto demostró ser un tipo difícil de derrotar al estar dentro de esa barrera que lo protegía de todos los ataques que él lanzaba. Kage Bunshin no Jutsu. Clon de sombra. Junto a él aparecieron 9 rubios idénticos. Los 10 rubios desaparecieron, reapareciendo 8 de ellos separados en grupos de 2, cada grupo al frente de unos de los lados de la barrera, siendo el centro el misterioso monje.
Rasengan, gritaron los rubios. 4 ataques convergieron en un solo punto, provocando una explosión que se vio a varios kilómetros de distancia. El temblor de la tierra no había dejado de sentirse cuando otros 2 rubios se vieron caer desde el cielo. Dama Rasengan, gran bola Rasengan. El quinto Rasengan terminó destruyendo por completo la enorme roca de decenas de metros donde estaba sentado el monje. Es impresionante, dijo Lee mientras protegía en sus brazos a Matsuri ya inconsciente. Demonios, murmuró Naruto. El monje, a pesar de que todo su alrededor fue destruido, él simplemente seguía en la misma posición de loto, sentado ya sobre la superficie del desierto, pero se veía asustado a pesar de que su barrera se veía que podía soportar otro ataque similar. Naruto solo se quedó viendo. Gracias al entrenamiento de Obito y el posterior de Jiraiya, aprendió a analizar un poco las cosas antes de aventurarse a un ataque. Pudo ver que solo 2 de las plateadas cadenas seguían saliendo de ese hombre, pero lo extraño era que en lugar de que se movieran para atacarlo a él o Lee, como lo habían hecho las anteriores ocasiones, estas apuntaban a su manipulador. Eran raras, no se parecían a las anteriores que solo brillaban en plata, una tenía un brillo dorado y la otra un brillo verdoso. Gritó de dolor el monje cuando sus 2 cadenas atravesaron su barrera y se incrustaron en su cuerpo disolviéndose en tinta y creando líneas negras alrededor de él que lo petrificaron en la misma posición que tenía en ese momento. ¿Qué pasó? Gritó Lee al no comprender cómo su propia técnica lo había inmovilizado. No lo sé, Datebayo, dijo igual de impactado Naruto. Hinata, la voz de Tenten era débil pero el color de su rostro ya no era pálido de muerte. ¿Cómo te sientes?, preguntó Hinata entre lágrimas mientras ayudaba a sentarse a Tenten. Bien, contestó Tenten y no era mentira, no recordaba muy bien lo que sucedió pero sí sabía que había sentido mucho dolor.